Hola, ¿cómo están? Espero que bien. El tema de hoy es el pecado. Es una palabra que no nos gusta mencionar ni pensar en ella, pero es una realidad. Una realidad en la vida de aquellos que no lo derrotaron completamente. Si queremos llevar una vida pura, hermano, hermana, amigo y amiga, delante de Dios, una conciencia limpia, tenemos que enfrentar el pecado en nuestras vidas. Que nadie crea que ya la hicimos y ya no hay tentación. Siempre va a haber tentación en nuestras vidas. La diferencia es si caímos en ella o no. La pregunta es cómo enfrentamos al pecado. Y de hecho, esa plática la vamos a dividir en dos partes. Esa es la parte 1. Cómo enfrentar el pecado. Hoy empezaremos a ver. Tomaremos un ejemplo del Antiguo Testamento. Una historia muy conocida. La pregunta es cómo enfrentamos el pecado. Tomaremos el Antiguo Testamento como una lección para que nosotros hoy en día podamos enfrentar, y no solo enfrentar, derrotar al pecado residual en nuestras vidas. Espero que tengas tu Biblia en tus manos y vamos a 1 de Samuel, por favor. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Y la Biblia dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Bueno, Saúl era de la tribu de Benjamín. Era aquel que el pueblo había votado, querido que fuera su rey. Saúl era alto para los patrones judíos en aquel entonces. Saúl medía 1,82, 83. El promedio de estatura de un judío era 1,60. Entonces, para ellos, Saúl era muy alto. Sabemos que Saúl pasaba un hombre en la cabeza sobre todos los demás. Era el candidato del pueblo a ser rey. Por supuesto que Samuel se entristece, porque ellos no necesitaban de un rey. De hecho, esa fue la plática. Buscaron a Samuel y le dijeron: oye, Samuel, necesitamos un rey, queremos un rey. Todos tienen rey, menos nosotros. Los egipcios tienen rey, los babilónicos tienen rey, los persas tienen rey. Queremos un rey. Y Samuel se enoja y les dice: están locos, si tenemos con nosotros al rey de reyes, a Jehová de los ejércitos. Y dijeron: no, queremos un rey tangible, queremos tocarlo, queremos verlo. Y si se acuerdan de la historia, Samuel sale de esa reunión enfurecido, enojado, y Jehová le dijo a Samuel: ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te enojas? No fue a ti que rechazaron, a mí me han rechazado. Y les daré un rey. ¿Quieren un rey? Ahí les va. Y claro, Saúl empezó bien y terminó muy, muy mal. Por lo tanto, Saúl, tribu de Benjamín, candidato del pueblo a ser rey. Pero si Saúl iba a entrar en funciones, tenía que poner atención a las palabras de Dios. Es lo que él le dice Samuel: ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Es la condición, una de las condiciones, la primera para que puedas vencer el pecado. Esté atento a lo que Dios te diga. Lee su palabra, medite en ella, habla con él en oración. Bueno, pero Saúl no lo hizo. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Samuel dijo: pon atención, Saúl, a lo que te voy a decir. Y empieza a decir: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres. Aquí veo una parte que parece grotesca, ¿verdad? Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. El mandato de Dios era muy claro. Saúl tenía que eliminar a los amalecitas, enfrentar y eliminarlos. La tribu entera tenía que ser borrada, eliminada de la faz de la tierra. Saúl no debía tomar rehenes. Y claro, tampoco botín. Era para eliminar todo. Y surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un Dios de infinito amor, misericordia, gracia,
determinou um juízo tão severo sobre uma tribo pagana como esta? Bueno, isso hay que darles um contexto, aquele contexto verdadeiro para que sepam por quê. Os amalecitas eram uma tribo muito antiga, eram nômadas. Viajavam por todas partes e ocuparam o sul de lo que se conhece como Canaã. Eram descendentes de Saúl, por lo tanto estavam fora de la linha de la promessa, por aí empieza a história. Eles não eram parte da promessa de Jeová. Esaú quedou fora de la linha de promessa. E durante o Éxodo, os amalecitas atacaram a los judíos constantemente. Mientras marchavam por el deserto, os amalecitas los atacavam. Pero ¿sabe como los atacavam? Por la retaguardia, por la parte de atrás. Porque adelante iban los soldados. E os amalecitas cobardemente atacavam a Israel por la parte de atrás. Iban caminando. A pergunta é, quem ia na retaguardia? Quem eram aqueles que iam allá? Aqui tem uma pequena lista. ¿Sabe quienes iban na retaguardia? Los ancianos, los niños pequeños, las mujeres embarazadas, as pessoas enfermas, qualquer pessoa que estivesse cansada ou débil, são os que iam atrás, na retaguardia. E é por aí que atacavam os amalecitas, muito cobardes. Sua maneira de atacar era muito cobarde. Deus livrou a Israel naquele dia. Se acordam do passagem de Ur e Josué levantando os braços de Moisés? Quando se levantavam os braços, Israel prevalecia. Quando os braços bajavam, os amalecitas prevaleciam. Pero Jeová deu a vitória a Israel naquele dia contra os amalecitas que atacavam cobardemente. E Deus disse a Moisés, vamos a Éxodo, quero que veas algo. Éxodo 17, versículo 14. E Jeová disse a Moisés, escreve isto para memória em um livro e di a Josué que raeré, significa eliminaré, del todo a memória de Amalek de debaixo del cielo. Deus disse que vai borrar da existência de maneira total a esse povo. Já não vão existir. Os amalecitas simbolizam todo o que Deus abomina, incluindo, claro, o pecado. E a maneira de tratar com o pecado é a maneira de Deus. E como é isto? Eliminándolo. Pensem bem nisso. Queres acabar com o pecado em tu vida? Tem que ser como os amalecitas, acabá-los completamente, arrancá-los desde a raiz. E por supuesto, Deus queria usar a Saúl para isso, pero Saúl não se prestou a ser usado por Deus. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 7. Regressemos a 1 de Samuel, por favor. E Saúl derrotou os amalecitas desde Ávila hasta Ashur, que está al oriente de Egipto. Uma vitória aplastante, que bueno, pero, ven os dois seguintes versículos, 1 de Samuel 15, versículo 8 e 9. E tomou vivo a Agag, rei de Amalek. Ou seja, era para eliminar, não para tomar rehenes. E tomou vivo a Agag, rei de Amalek. Se acordam que, desde o início, quando foi ungido Saulo como rei, Samuel lhe disse, esteja atento às palavras de Jeová, se obedece a Jeová em todo. Saúl não lo hizo, e por isso terminou tão mal. Quando não obedecemos a Deus, todo nos sale mal. As coisas se acabam. E tomou vivo a Agag, rei de Amalek, pero a todo o povo matou a filo de espada. E Saúl e o povo perdonaram a Agag, e a lo mejor de las ovejas e del ganado maior. Se tomaram botim. Jeová disse, te vou usar para que cumpras minha palavra, e acaba com todo, e Saúl seguiu por seu caminho, desobedecendo a Deus. Isso tem nome, se chama rebelião. O pecado está conectado com a rebelião. Em la raiz de todo pecado, hermano, hermana, amigo e amiga, está a rebelião contra Deus. E Saúl e o povo perdonaram a Agag, e a lo mejor de las ovejas del ganado maior, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, e não lo quiseram destruir, mas todo lo que era vil e despreciable, destruíram. Sabe o que isso Saúl? Dijo, não, guardamos lo mejor, e lo peor destruímos. Essa não foi o que Deus falou, isso não era a ordem de Deus. ¿Por que Saúl havia sido tão desobediente sendo rei em uma posição de liderazgo? ¿Por que Saúl havia sido tão desobediente? Orgulho e dinheiro.
Todavía existen personas así. Orgullo y dinero. Saúl quería demostrar su gran poder y por eso quería desfilar a Agag como un trofeo. El rey amalecita desfilando como un trofeo para que Saúl dijera, miren, miren lo que tengo, miren a quien derroté, yo puedo. El orgullo. Saúl había pecado y como siempre hay consecuencias en el pecado, claro que las hay. 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo, si complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, escuchen bien eso, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Samuel coloca los rebeldes en pie de igualdad con los brujos. Así de grave la rebelión. Los que se rebelan contra Dios, Dios los coloca en el mismo grupo de hechiceros y brujos. Y sobre ellos vendrá la sentencia y el castigo. Cuidado con la rebelión. Va de nuevo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos de idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fue palabra de Dios a Saúl. Terminó mal su reinado. Pero a partir de ese día, Jehová ya no trataba como rey, ya ni hablaba con él. Por eso buscó una pitonisa, una bruja en la ciudad de Endor para escuchar la palabra de Dios. Esa es otra historia, pero a ese grado de desvío estaba Saúl. Si Dios no te habla por las maneras en que Él instituyó para hablarte, la Biblia, por supuesto la palabra, la primera, sueños, visiones, profecía, alabanzas, ¿crees que Dios usará un brujo para que dé palabra? ¿Una bruja para que dé palabra? Claro que no. Pero Saúl pensaba que sí. Saúl pensaba que sí. Lo que acabamos de leer es la derrota de un rey, el derrocamiento de un rey. Ninguno de los hijos de Saúl subiría al trono jamás. Ese linaje terminó con él. Empezó y terminó con él. Ninguno de sus hijos heredó el trono sobre el pueblo de Dios. Jonatán, Isui, Malquisúa, Merab y Micalsub. Ninguno de los 5 hijos de Saúl ocupó el trono del pueblo de Dios. 1 de Samuel 15, seguimos ahí por favor, versículos 32 y 33. Después dijo Samuel, tráeme a Agag, porque Samuel llega, ve lo que había pasado, se enoja con Saúl porque no había obedecido a Jehová, y escucha que Agag está vivo. Y dijo, no puede ser. Después dijo Samuel, tráeme a Agag, rey de Amalek. E Agag vino a ele e disse a palavra alegremente. Sabe por que alegremente? Porque Agag dizia, já la hice, Saúl es corrupto, lo compré, não me vai matar. Os amalecitas, como não foram destruídos completamente, empezaram a armar-se outra vez para atacar outra vez al pueblo de Deus. Te voy a decir una cosa. Cuando el pecado no es derrotado completamente en tu vida, el pecado se levanta otra vez en tu vida. El pecado tiene que ser arrancado desde raíz y echado fuera. Saúl dejó vivo a Agag y los amalecitas, y ellos ya estaban armando un plan para atacar otra vez al pueblo de Dios. Por eso Agag vino alegremente cuando Samuel lo llamó. Agag pensaba otra vez, ya la hice, ya soborné a Saúl, no me va a matar. E Agag vino ele alegremente. E dijo a Agag, certamente já passou a amargura da morte. E Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Wow, Samuel tuvo que hacer algo que Saúl no hizo. No era su trabajo. No era su trabajo, pero tuvo que actuar. Tomó la espada y cortó a Agag en pedazos. Cuando tú no haces lo que se supone debe de hacer,
otra persona tendrá que hacer tu trabajo y su trabajo. Y aquí estaba Dios enviando juicio divino a partir de la ira santa en contra del pecado. A diferencia de Saúl y del resto de los israelitas, Samuel cumplió con los mandatos de Dios y lo obedeció. Aunque hiciera algo para el cual no había sido preparado, cortó en pedazos a Agag. Los soldados de Saúl no hicieron un buen trabajo, eso queda claro. No pelearon todo lo que debían pelear, se preocuparon por el dinero, el botín de guerra. Y entonces, años después, la tribu, con un vigor renovado, atacó el territorio del sur. Los amalecitas, años después, atacaron a Israel otra vez. Y más que eso, no solo atacaron, tomaron cautivo a las mujeres y los niños y mataron a los hombres. Otra vez, tú que me estás viendo, si el pecado no es cortado de raíz, prepárate, se va a levantar contra ti otra vez. Y con más vigor y con más fuerza. Primero de Samuel 30, brinquen al capítulo 30, por favor, de versículo 1 al 5. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, aquí ya tenemos a David, ¿verdad? Los de Amalek, ahí están, habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego, una región, ciudades. Y se había llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie, en ese entonces habían matado, mataron antes, en la segunda ofensiva tomaron cautivos, sino que los habían llevado a seguir su camino para vender como esclavos. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Por qué? Por los amalecitas. ¿Por qué? Porque Saúl no había obedecido a Dios. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Todas las mujeres fueron llevadas cautivas. 1 Samuel 30, 16 al 20. Brinca al 16, por favor, al 20. Los llevó pues, y aquí que estaban esparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, de la tierra de Judá. Los amalecitas atacaron a los filisteos y también a Judá, y estaban disfrutando del botín. Y David atacó. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno. ¿Ve la diferencia? Saúl dejó escapar a varios, pero con David no escapó ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Salieron de ahí, apavorados. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. ¿Ve la diferencia entre obediencia y desobediencia? David, por la misericordia de Dios, rescató a esas mujeres y los hijos cautivos y el botín que habían robado de Judá. Ahora, quiero hacer una aclaración, es una analogía lo que estamos haciendo en esta noche. Cuando tú y yo fuimos salvos del pecado por Cristo Jesús, en ese momento hubo una derrota aplastante del pecado en nuestras vidas. Pero si no echamos el pecado fuera de nuestras vidas completamente, será como los amalecitas. Ese pecado se levantará y más fuerte que antes. El pecado hay que ser sacado y tirado fuera de tu vida. No juegues con eso. Habrá una victoria, sí, pero siempre y cuando obedezcamos a Dios. No seamos rebeldes, porque si no será como Agag, los amalecitas. Y con el pecado hay que hacer lo que Samuel hizo a Agag, cortar en pedazos y echar fuera de nuestras vidas. Esa fue la primera parte de cómo enfrentar el pecado. Ya sabemos cómo. La otra semana veremos, el otro jueves veremos la segunda parte. Vamos a orar.
Senhor Jesus, ayúdanos a derrotar el pecado, Senhor. Ayúdanos a tener el discernimiento necesario, Padre, para arrancarlo y no jugar con él. El pecado es placentero. Claro que sí, pelo contrario, nadie pecaría. Pero el pecado es destructivo y no queremos eso en nuestras vidas, Señor. Ayuda a la persona que me está viendo, sea cual sea el pecado que está cometiendo o el pecado que intenta no cometer, Señor. Dale tranquilidad, dale paz. Pero ayúdalo, Señor, a que pueda arrancar el pecado de su vida, echarlo fuera para no regresar. En tus manos estamos y yo sé que tú nos vas a ayudar, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Pon en práctica lo que acabamos de ver en esta noche y seguimos el próximo jueves. Que Dios te bendiga.